En junio será una realidad. En menos de un mes comenzará el traslado al nuevo hospital de Toledo. Durará casi 7 meses y la mudanza estará condicionada a la evolución de la pandemia. Con una inversión de más de 300 millones de euros, el centro tendrá 250.000 metros cuadrados y más de 800 camas. Consumirá luz como un pueblo de 20.000 habitantes y agua como uno de 10.000. Ya se habla de la mayor obra civil en la región. ¿Qué tal? Muy buenos días. Han tenido que pasar 15 años hasta llegar a este momento. En 2005 se presentó el primer proyecto, comenzaron las obras, después se paralizaron y tras el remate de la construcción el Gobierno ha presentado por fin ese plan de traslado. Es uno de los asuntos que les contamos ya. Comienza en Comunidad. Primer paso para aprobar los presupuestos regionales del año que viene. Las Cortes han aprobado este jueves, con el voto a favor del PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del PP, el denominado techo de gasto de las cuentas para 2021. Son 7.592 millones de euros, casi 1.000 millones más que el año anterior, para reforzar los servicios públicos y ayudar a la recuperación económica por la crisis de la pandemia. Donde sí hubo acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios fue en elevar al Gobierno central una proposición no de ley para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas. Quieren que se impulse una norma a nivel nacional porque las comunidades no tienen competencia en la materia. De esta manera buscan dar mayor protección a los propietarios, endureciendo las penas para los ocupas y hacer desalojos express. Comenzamos en las Cortes Regionales, donde poco a poco el futuro presupuesto regional para 2021 va tomando forma y cumpliendo trámites. Este mismo jueves el Gobierno facilitaba las líneas maestras del anteproyecto de ley que será aprobado el martes de la semana que entra. Lo hacía en esta reunión con los grupos parlamentarios del PP y del PSOE, ya que los diputados de Ciudadanos están confinados tras el positivo de uno de ellos. El Gobierno confía en tener aprobadas las nuevas cuentas públicas para que entren en vigor el 1 de enero. Pero para tramitar estos presupuestos había que dar primero otro paso, aprobar el llamado techo de gasto que salía adelante con el apoyo de PSOE y Ciudadanos y la oposición del Partido Popular. Supera los 7.500 millones e incluye ya partidas europeas para hacer frente a la pandemia. De entrada, Ruiz Molina deja esta foto fija de las previsiones económicas con las que puede cerrar el 2020. La evolución del PIB en términos reales, hemos previsto que para el 2020 la caída va a ser menor que la que está estimada a nivel nacional, concretamente el 8,3% frente al 11,2% que se prevé a nivel nacional. Ya de cara a 2021, previsión de gasto de unos 7.500 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,2%. Ahí tienen cabida 392 millones de Europa. Y no habrá que pensar en el déficit, sino en una tasa de referencia con margen de cumplimiento. Otra de las claves será la presión fiscal. Les tengo que decir que somos la comunidad autónoma que más ha gastado en la pandemia en términos de renta. En cualquier caso, lo que sí que les tengo que decir es que este techo de gasto, desde luego, se aprueba sin incremento de la presión fiscal, y lo digo con toda solemnidad, que parece ser que era el único requisito que ponía el Partido Popular para aprobar este techo de gasto. El Partido Popular replica que no habrá acto de fe. En el techo de gasto no podemos darle ese voto de confianza porque ustedes lo han basado todo en unas expectativas que nos parece que al final lo que van a traer no es más gasto público, sino más impuestos. Así que, desde luego, confianza en los futuros presupuestos sí, los vamos a estudiar con rigor, pero el acto de fe que nos piden hoy de aprobar un gasto de más de 1.000 millones sin saber a qué lo van a aplicar, pues no lo podemos aceptar. Ciudadanos recoge el guante, remarcando que la incertidumbre de la situación actual dificulta hacer previsiones. Nosotros aceptamos y entendemos que no pueden ser los presupuestos que a Ciudadanos les gustaría, pero ustedes tienen también que aceptar que no pueden ser los presupuestos que solamente le gusta al Partido Socialista. Poniendo en común ideas entre todos, podemos tener los presupuestos para 2021 que le hacen falta a Castilla-La Mancha, no solo para salir de la crisis, sino para salir reforzada de esta crisis. Para el Partido Socialista está en juego el futuro de Castilla-La Mancha. De verdad, yo creo que en aras del consenso, en aras de la necesidad social, de la necesidad institucional, de la necesidad política y de la necesidad económica, debiéramos estar todos unidos para apoyar este techo de gasto. Y luego,
Y luego, negociemos y hablemos de los presupuestos. Tiempo ahora de perfilar los presupuestos de la reconstrucción. También salía adelante y además por unanimidad una proposición no de ley para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, un problema que afecta bastante a nuestra región y que se ha acentuado con la pandemia. Se busca llevar esta iniciativa al Congreso de los Diputados porque las comunidades no tienen competencia en la materia. La norma plantea endurecer las penas por ocupación ilegal, así como favorecer que los ayuntamientos puedan no empadronar a los ocupas en las viviendas donde habitan ilegalmente, además de que los consistorios y las comunidades de vecinos puedan denunciar ante el juzgado este fenómeno. El proyecto de ley también propone penas más elevadas de cárcel y más multas para quienes ocupan de forma ilegal una vivienda. En el debate parlamentario, la crítica se centraba en quién había presentado antes la propuesta. El Partido Popular lamentaba que no se les hubiera tenido en cuenta. No vamos a entrar, señores del Partido Socialista y señores del Gobierno, porque a nosotros nos interesan los ciudadanos y claro que la vamos a tomar en consideración porque no somos iguales afortunadamente. Y claro que nos vamos a poner a trabajar en la ocupación, contra la ocupación ilegal de viviendas porque nos importan los ciudadanos a pesar de que ustedes lo estén haciendo mal, ¿no? Muy mal y les estén mintiendo y engañando a todos ellos. Para el Partido Socialista lo importante es proteger el derecho de los propietarios. Sumemos capacidades, que demos respuesta, que demos solución a sus problemas. Dejemos, por tanto, a un lado ese afán de arrogarnos esta iniciativa. Por favor, vamos a estar a la altura de lo que los ciudadanos esperan de nosotros, que desde luego no es si la idea salió de Paco Núñez, de Carmen Picazo o de los socialistas de Emiliano García Paje. Ciudadanos también criticaba que no se hubiera consensuado el texto y hablaba de postureo. ¿No les parece estúpido y absurdo? Entiendo de quién llegó primero, quién no llegó primero. Hizo unas declaraciones Núñez antes o las hizo Paje. Mire, que las haga quien les dé la gana. Sacar las reformas adelante, que ya llegamos tarde. El consejero resaltaba el compromiso de todos los grupos parlamentarios y hacía un llamamiento a remar todos juntos. Hoy estamos ante un primer paso de lo que va a suponer una puesta en común, un posicionamiento común como comunidad autónoma que le tenemos que hacer llegar de manera conjunta al Gobierno de España. Una proposición que es necesaria elevar al Congreso de los Diputados porque, de no aprobarse allí, no se puede aplicar en nuestra región por falta de competencias. Y puesta en valor en las Cortes Regionales de la Agricultura y la Ganadería de la región. En una intervención a petición propia, el consejero expuso las principales cifras económicas del sector. Martínez Arroyo subrayaba la importancia de que existan acuerdos comerciales internacionales para favorecer las exportaciones, como los firmados con China, Japón y Canadá. De enero a agosto han sumado casi 1.700 millones de euros. Probablemente es el sector económico que más ha tirado del carro en la época de dificultad que estamos viviendo, que más está tirando del carro y que seguro lo va a seguir haciendo en el futuro. En los meses más duros de la pandemia, en el estado de alarma, el sector llegó a alcanzar el 50% de la facturación de la exportación regional. Estamos ante un sector que no solamente crece de un año para otro, años normales, sino que es capaz, en situaciones de enorme dificultad como la que hemos vivido, ustedes lo saben, estamos viviendo en este año, en los meses de enero a agosto ha incrementado su facturación en la exportación respecto al año precedente. Y más asuntos del Pleno. Las Cortes de Castilla-La Mancha rechazaron dos proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Popular. En una de ellas instaban al Gobierno regional a implantar de forma estable y definitiva una unidad de cuidados intensivos en el Hospital General de Valdepeñas para evitar traslados a otros centros. Tampoco recibía el apoyo de la Cámara un programa específico de apoyo al deporte, aunque los tres grupos coincidían en la importancia de defender el deporte y practicarlo. Un pleno que nos dejaba esta anécdota que vamos a ver cuando la diputada de Ciudadanos, Úrsula López, intervenía desde su casa de forma telemática. ¿Hasta qué punto? Tendríamos otro resultado. Señora López, un segundito. Es que está entrando un sonido de fondo que creo que es un perro. Voy a abrir el timbre 2 segundos y vengo en 2 segundos. He parado el tiempo, por favor. Lo siento, es que sabía que me iba a pasar esto. Vienen los chicos del instituto, está una maravillosa conciliación. Señora López, active la... Tras solventarlo, continúa con su intervención en el Pleno. Todos se lo tomaron con buen humor. Muchas gracias. Pues lo siento, me reanudo.
Bueno, pues al margen ya del Pleno, la Comisión de Estudio para alcanzar un pacto contra la despoblación, que se lleva celebrando desde hace varias semanas, encara ya su recta final. Este martes se ha cerrado el turno de comparecencias. Para noviembre se esperan ya las conclusiones. Después de 46 intervenientes, es tiempo ya de conclusiones antes de dar carpetazo a la Comisión contra la Despoblación. Y se ha hablado mucho de consenso también en esta comisión. Y creo que en esto vamos a trabajar juntos. Creo además que lo han demostrado los diferentes grupos parlamentarios, que las ideas están claras, los objetivos más o menos están claros y las conclusiones de esta comisión ahora dependen de nosotros. Pese al parón por la pandemia, la comisión ha logrado ajustarse a los tiempos. Ahora, en el tiempo máximo de un mes, toca cerrar las conclusiones que tendrán reflejo en la futura ley contra la despoblación. Es un anteproyecto que lo que conocemos de él consideramos desde luego que es ambicioso, que está ya bastante avanzado, casi por terminar, diría yo, y que además el anteproyecto lo consideramos realista. O sea, no sé, tiene una radiografía, creemos desde FADEMUR bastante realista de lo que es el medio rural. En paralelo, se busca apuntalar en Castilla-La Mancha un pacto contra la despoblación. La llamada a la despolitización, a la unión, es mía y espero que lo hagan. Con ello también espero que cuenten con todos. Somos muchas personas, muchos ciudadanos los que estamos dispuestos a arrimar el hombro y aquí nos tienen para lo que hagamos falta, como solemos decir en estas tierras. De fondo, la realidad de una región que cuenta con 700 municipios con menos de 500 habitantes. Otro de los asuntos más destacados de la semana tiene que ver con el nuevo hospital de Toledo, que ya sabemos que estará listo a primeros de junio. La mudanza se estima que comience en noviembre, durará casi 7 meses y, como todo, dependerá de cómo evolucione la pandemia. El centro tendrá 250.000 metros cuadrados y más de 800 camas disponibles. Más de 60 especialistas ya trabajan en el traslado al nuevo Hospital Universitario de Toledo. Estará listo en menos de 7 meses. Es la operación más compleja del sistema sanitario de la comunidad autónoma desde que lo tenemos, desde que existe. La mudanza comenzará en menos de un mes, aunque podría estar condicionada. Si la situación del COVID se complicara, está prevista la contingencia y se paralizaría. Se hará en 2 fases. La primera del 16 de noviembre al 28 de febrero para los servicios de menor complejidad asistencial y la segunda de principios de abril a principios de junio. Rehabilitación será el primero en trasladarse, el último urgencias. Finalizada la mudanza, se pondrán en marcha los nuevos servicios de radioterapia y medicina nuclear. Los aceleradores lineales, estarán las gamma-cámaras, estarán los PET-TAC, todo comprado y a disposición de empezar. Ya tenemos contratadas a parte de las personas de esos equipos. Con una inversión de más de 300 millones de euros habrá más espacio, casi 247.000 metros, 853 camas y 25 quirófanos que apuestan por la innovación. Los 2 quirófanos híbridos posiblemente serán visitados por la mayoría de hospitales o de personas o de profesionales del resto de España, incluso de Europa. Un traslado que implica un cambio en el funcionamiento de la ciudad. Hasta aquí se tendrán que desplazar cientos de personas cada día entre pacientes y trabajadores. Vamos a hacer una inversión, presidente, de más de 1.200.000 euros en toda la vía Atarpeya para que los ciudadanos que vengan, que tengan que ir al hospital, se encuentren con unos servicios de primera en el acerado, en el mobiliario público, en todo lo que es la iluminación y la luminaria. Va a haber una inversión por encima del 1.000.000 de euros con la compra de 3 autobuses nuevos, sobre todo para que comuniquen toda la ciudad con el nuevo Hospital Universitario de Toledo. Un hospital moderno que será referente sanitario, sin lugar a dudas, no solamente en Castilla-La Mancha, sino en España. La primera semana de junio estará listo. Consumirá luz como un pueblo de 20.000 habitantes y agua como uno de 10.000. Y vemos ahora los asuntos aprobados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, entre ellos ayudas para la dependencia, para empresas de transporte interurbano o la compra de maquinaria contra incendios.
Durante el estado de alarma, las empresas de transporte interurbano de la región apenas tuvieron viajeros. Para compensar esas pérdidas, el Gobierno regional va a destinar ayudas por valor de casi 2 millones de euros. Unas 50 empresas de la región podrán beneficiarse. Que supone un balón de oxígeno para estas empresas que prestan los servicios interurbanos de transporte público de titularidad autonómica en Castilla-La Mancha, permitiendo mantener los servicios actuales, que recuperen ingresos y amortiguar los sobrecostes generados durante el estado de alarma para estas empresas que muchas veces son pequeñas. Y para mejorar el sistema de dependencia, el Consejo de Gobierno ha aprobado mantener un año más el programa que evalúa a aquellas personas que lo solicitan. Según la Junta, desde el 2015, la lista de espera se ha reducido un 90% y ha aumentado en más de un 50% las prestaciones. 549 millones de euros, nada más y nada menos, al sistema de la dependencia por una cuestión lógica de justicia social que es absolutamente razonable, y también es razonable que todas las personas que necesiten entrar en el sistema de la dependencia lo hagan en un tiempo razonable, y por eso tiene sentido este plan de mejora. En materia de prevención de incendios, se aprueba un gasto de casi 700.000 euros para la compra de maquinaria y material. Dentro de la estrategia de extinción de incendios, pues la prevención es la más eficaz de todas. Haciendo una buena prevención, finalmente en extinción tienes que hacer menores esfuerzos y protegemos mejor nuestra masa forestal y nuestros montes, porque en definitiva es de eso de lo que se trata. La prevención ha permitido esta campaña no solo reducir el número de hectáreas, también controlar los siniestros en fase de conatos. Y seguimos ahora repasando de forma más breve otros asuntos que nos ha dejado la semana, entre los que se encuentra, por ejemplo, el reparto de mascarillas gratuitas en las farmacias o el acuerdo alcanzado para las ayudas de la PAC. Lo vemos todo. Empieza la semana con la incorporación de 800 docentes más. Es el personal de refuerzo que se corresponde a la primera fase del Plan Éxito Educativo impulsado por la Junta de Comunidades. Hay 3.000 contrataciones previstas. Ya ha comenzado el reparto de mascarillas gratuitas en las 1.200 oficinas de farmacia de la región. Son 2 millones de mascarillas lavables y reutilizables que podemos recoger con nuestra tarjeta sanitaria. Hay unidades para adultos y para niños. Castilla-La Mancha traslada a Europa el proceso de elaboración de la Ley de Economía Circular. Ha sido a través de una conferencia telemática con motivo de la Semana Europea de las Regiones. La ley, pionera en España, está en fase de información pública y define 17 zonas de actuación y 2 planes de acción hasta el 2030. En casa me encuentro perfectamente, sin ningún síntoma. Es la portavoz de Ciudadanos en la región que sigue trabajando desde el confinamiento, al igual que todo el grupo parlamentario, tras el positivo del diputado David Muñoz. El jueves de la pasada semana, tras el Pleno, notó los primeros síntomas. La PCR confirmó el resultado, asegura que se encuentra bien y sin fiebre. Castilla-La Mancha valora positivamente el acuerdo alcanzado en Europa en torno a la PAC. Llega sin los recortes previstos y con condiciones: promover la sostenibilidad del medio ambiente. España va a recibir casi 48.000 millones de euros. El Partido Popular trabaja en la elaboración de una propuesta de plan de rescate para familias y empresas. En una reunión con empresarios de la región, Francisco Núñez ha defendido que hay que impedir que las pymes acaben quebrando por culpa de la crisis sanitaria. Castilla-La Mancha y Aragón reclaman al Gobierno central agilidad burocrática para combatir la despoblación. Ha sido en una reunión en Cuenca con el vicepresidente regional y la consejera de Presidencia aragonesa. Cerca de 300 residencias de mayores de la región recibirán 2 millones de euros en ayudas por el COVID. Se pagarán la próxima semana y oscilarán entre los 3.200 y los 9.200 euros, según el número de residentes. En la actualidad, 84 centros de mayores de la región presentan casos positivos. Bueno, pues llega el turno, antes de despedirnos, de poner a prueba sus conocimientos sobre la política de nuestra región en redes sociales, y ahí vemos esa pregunta que les formulamos vía Twitter: ¿dónde se publica una ley
tras la aprobación en las Cortes Regionales. Estas son las 4 opciones que les dábamos: boletín oficial de las Cortes, el diario oficial, el diario de sesiones o en el BOE. Pues la mayoría en esta ocasión ha fallado. La respuesta es en el boletín oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha, y es que existe ese paso previo. Una vez que se aprueba cualquier ley por el Parlamento Autonómico, el presidente de la Cámara ordena la publicación del texto definitivo en el boletín oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha y su remisión al Consejo de Gobierno para ser publicado, ahora sí, en el diario oficial de Castilla-La Mancha. Pues así, un domingo más ponemos punto y final a En Comunidad. Les esperamos ya, como siempre, en 7 días con toda la información parlamentaria y del Gobierno de nuestra región. Les agradecemos, como siempre, su atención y les deseamos un feliz domingo y resto de semana. Adiós.